Ya sea porque quieres jugarlo mejor para el evento este del nuevo emblema o simplemente quieres enterarte de cuáles son los mazos más destacados en esta nueva expansión de Fuego Carmesí, el día de hoy pues vamos a ver 10 mazos que están siendo lo más destacado de esta expansión, ya sea por popularidad o eficacia. De todas maneras que vamos a diferenciar también un poco allí. Así que deja tu like, suscríbete si no lo estás y quédate hasta el final, que seguramente esta información te va a ayudar un montón. Esta información vale millones. Y vamos a abrir esta lista con los mazos que considero que, si bien están decentes, se quedan un escalón o varios por debajo de los mazos más fuertes. Y en esta ocasión, los mazos que voy a mencionar a continuación los he ordenado por eficacia y resultados. Empezamos con Mega Charizard Y, el cual ha llegado como protagonista de esta expansión y se ha hecho con su masito junto a Entei, que la verdad pues está decente. Lo que pasa con Charizard es lo que siempre le ha pasado a Charizard en todas sus barajas, que es simplemente la consistencia. Básicamente con este mazo, si te va muy bien o te sale todo perfecto rápidamente, vas a ganar probablemente la partida, pero si empiezas un poco más flojo o no te sale todo tan rápido, posiblemente la pierdas. Yo creo que ese es el principal motivo de lo que le pasa a esta baraja, y de hecho lo podemos ver estadísticamente en los resultados que ha tenido en los torneos. Y además podría agregar que los mazos que vamos a ver mucho más adelante son como que están muy preparados contra todas las demás barajas en general y no te hacen counter cosas muy específicas. Por ejemplo, hay dos cosas que yo siento que también le joden bastante a Charizard, que son los mazos de barajas no EX, el cual te van a colocar hasta 3 veces seguidas Pokémon muy fuertes donde te van a hacer mucho daño, y al final ese Mega Charizard Y va a terminar muriendo de tanto por su propio daño que se inflige 50 y también por el daño que te van a infligir esas cartas no EX mientras tú las vas debilitando, ¿no? Y por otro lado, otro arquetipo de baraja que siento que también le jode a este mazo es básicamente los que llevan mega evoluciones, pero que primero te colocan 2 cartas no EX en la cara que son bastante fuertes, y luego hasta el final es que te meten la carta mega para rematar la partida. Eso también le cuesta a Charizard. Si bien te deletea de un golpe, cada ataque que hagas se quita mucha vida, y además no tienes una herramienta como tal para ir directamente por una mega o una carta EX que tu oponente no quiera que le debilites tan pronto, ¿no? Estos yo creo son los motivos por la cual considero que Charizard, pues a pesar de que tiene un ataque muy potente, no va a estar en la cima de las mejores barajas. Avanzamos con la siguiente baraja de esta lista, que ha tenido un debut bastante bueno, pero se ha ido desinflando con el pasar de los tiempos, y se trata de Magneson nuevo junto a Heliolisk. Y pues esta baraja no EX se destaca básicamente en querer hacerte bastante daño y bastante desgaste junto a Heliolisk, para después rematar con alguno de los Magneson o ambos, ¿no? Una baraja que es bastante agresiva y que gracias al efecto del nuevo Magneson puede tanquearse, si tiene suerte, algunos golpes muy importantes de cartas muy fuertes. Ahora, el problema que yo le veo a esta baraja de por qué se ha ido desinflando con el tiempo, con el pasar de los días, es básicamente los mazos de tipo lucha, específicamente el Mega Lopunny. Le destroza a esta baraja, al igual que otras barajas que tienen mucho daño y no necesariamente son cartas CX, como por ejemplo Hydreigon. Los Greninjas también te pueden joder bastante con el tema de que lo de siempre de Magneson, ¿no? Mientras estás en Magneton eres un poco más frágil de lo normal, no tanto como el otro Magneson, porque ya este Magneson no se descarta energía. Sin embargo, mientras pasas por ese proceso de Magnemite, Magneton y luego Magneson, te pueden meter un Helio con Greninja o algo y debilitarte. Y si te hacen eso, pues tú quedas un poco descubierto, porque sí, Heliolisk pega bastante bien, sobre todo si le colocas la mochila de Clemon, pero una vez que ataca descarta las energías, entonces quedas un poco vendido. Por esas razones yo considero que este mazo está bien, pero no es de los mejores que hay actualmente. Y de hecho que vamos a ver a Magneson nuevo en otras barajas en esta misma lista. Continuamos con el siguiente mazo que les traigo en esta lista y hablamos de Whimsicott EX, que renace de la Ultratumba. Bueno, realmente esta carta no se usó para nada desde su salida, pero ahora gracias a la ayuda de la nueva carta Ariados, que tiene una habilidad que hace que aumente el coste de retirada de la carta de la zona activa de tu oponente, por lo cual Whimsicott puede pegar bastante fuerte.
Esta carta le hace mucho counter a mazos que tengan demasiado coste de retirada, cartas como Venusaur, y su especialidad de la casa, que es hacerle counter a uno de los mazos más populares del meta, y ese es Hydreigon, ya que Hydreigon, por ser débil a tipo planta, Whimsicott le hace muchísimo daño a esta carta, y también a Mega Absol por la debilidad. No necesitas ni siquiera tener tantos a los dos aliados en el campo para lograr esto, por lo cual pues se posiciona en este puesto. Si bien no le está yendo de locos en los torneos, les he traído en pantalla pues el mazo de el último torneo que ha habido, que ha sido el más grande de Pokémats, y el que quedó segundo lugar pues fue con este mazo. Me pareció curioso su decisión de llevar doble Kartana y un solo Whimsicott, y pues eso lo llevó a obtener el segundo lugar, así que les coloco este mazo en la pantalla por si lo quieren probar. Continuando con el siguiente mazo que les voy a presentar el día de hoy, y se trata de Megalopuni junto a Lucario y Hitmontop, este mazo que es experto en papearse los mazos de tipo eléctrico estilo Magneson, Oricorio, etc. También le da mucha pelea a otros mazos, ya que consiste en desgastar muchísimo con Hitmontop, gracias a la habilidad de Lucario, que puede empezar pegando bastante bien, y una vez que tengas a Megalopuni, buscar ir a destrozar todo lo que tengas enfrente. Aunque a muchos no les gusta que Megalopuni pues pueda fallar y pegar cero, pues tiene de todas maneras el efecto de confusión, y aunque parezca una tontera, muchas veces ganas por que tu oponente falle el ataque, y puede ser muy importante, además de que si tienes suerte puedes one-shotear prácticamente cualquier carta. Y gracias a Will, que llevas una copia, pues no necesariamente tienes que tener extrema suerte sacando doble cara, sino que con que saques una en un momento clave más Will, ya pues aseguras ese daño inmenso, ¿no? Si bien Megalopuni tiene un win ratio decente en los torneos actualmente, considero que no llega a estar en ese nivel superior de los demás mazos, debido a que si te fijas muy bien en cómo ha quedado últimamente Megalopuni en los torneos, siempre queda por debajo de los mazos más fuertes, que de hecho vamos a mencionar a continuación. Ok chat, a partir de aquí subimos un poco el nivel de las barajas, porque los mazos que voy a mencionar ahora, los que quedan, son los más dominantes en mi opinión que hay actualmente en el meta. Tanto es así que esta vez no están organizados por eficacias como los mazos anteriores, es decir, Charizard considero que es el peorcito de todos, por ejemplo, de los que he mencionado, y Lopunny considero que es el mejorcito de los que he mencionado de esos cuatro mazos, ¿no? Pero en esta ocasión, como pienso que realmente todos estos mazos que voy a mencionar son muy fuertes por igual, los voy a catalogar mediante su popularidad. O sea, los más populares van a estar en el top y los menos populares pues van a quedar en los escalones más bajos. Sin embargo, no significa que sean menos buenos que los otros, tengan eso en claro. Y en el puesto número 6 tenemos a Mega Altaria con Chingling, este mazo que ya es un clásico de por sí. De hecho, ganando el último torneo que les comentaba de Pokémats, que actualmente vendría siendo el torneo más grande que tenemos en Limitless, o la página de torneos, donde lleva una baraja curiosa que se las estoy mostrando en pantalla, reforzando con Altaria normal y Sablade. Yo me imagino que esta fue una decisión por el tema de que hay mucho Oricorio, por ejemplo, y pues puede venir bien para enfrentarte a esos mazos, ¿no? Sin embargo, si quieren jugar este mazo pueden llevar la versión estándar, que es simplemente sin Sablade, y meter por ejemplo una segunda Copiona o un segundo Chingling, y les va a ir de todas maneras muy bien. Este mazo desde que salió hasta ahorita sigue siendo de los mejores. Quizás ha perdido un poco de popularidad porque los jugadores pues prefieren jugar otros mazos, pero sigue siendo una muy buena opción para competir, ¿no? Pasando al siguiente mazo en el quinto lugar, que fue mi mazo favorito de la temporada anterior, y se trata de Greninja junto a Mega Absol. Este mazo que es muy molesto con el Chingling, haciendo tiempo los primeros turnos para luego rematarte con Mega Absol, Darkrai y Greninja, haciendo un daño muy escandaloso, la verdad. Sigue siendo muy fuerte, sobre todo porque Chingling, la verdad es que le molesta a muchísimos mazos que abusen de los caramelos raros. Ahora con el nuevo extracto de evolución, o el plug anal como lo conocemos, también lo inhabilita prácticamente, y pues siempre está bien tener un Chingling. Y la ventaja de llevarlo con Darkrai es que puedes pegar mucho, y sobre todo si te sale Greninja en turnos tempranos puedes pegar 50 de daño con Chingling, lo cual es una auténtica barbaridad, la verdad.
Como les digo, realmente no está en el quinto puesto porque sea peor que el cuarto, tercero, segundo o primero, sino que es simplemente un tema de popularidad que pues los jugadores prefieren jugar los mazos que voy a mencionar a continuación, ¿no? Pasando al cuarto lugar tenemos a Greninja con Altaria. Yo les traje este mazo en su momento y pues me tacharon de que no, ahora le quieren meter Greninja en todos lados, así que tengo que aprovechar mi momento para decirles, se los dije, que era un mazo muy bueno y pues ahorita tiene muchísima popularidad. De hecho ya la tenía los últimos días de partidas clasificatorias, se veía muchísimo en el top y ahorita sigue viéndose muchísimo en los torneos, ya que no tenemos partidas clasificatorias, teniendo un porcentaje de victorias muy bueno, al igual que, bueno, ya saben, todos los que voy a mencionar en esta lista. Pues básicamente lo que busca este mazo de Mega Altaria es presionarte a full con los Greninjas para abusar de los Cyrus. Si tú logras iniciar con esta baraja y evolucionar rápido a Mega Altaria y luego los Greninjas, es una auténtica fumada el daño que puedes hacer con Mega Altaria. Y ya pasando al top 3 de los mazos más destacados y fuertes de esta nueva expansión, tenemos a Magneson con Mega Absol. Y este sí es un mazo nuevo con el nuevo Magneson, que pareciera que es similar a la estrategia con Greninja y Mega Absol, porque literalmente casi que lo único que sustituyes es a Greninja por Magnesone, pero se juega totalmente distinto. Lo único que sí tienen en común es que abusas con Chingling nuevamente para junto a la aura de pesadilla de Darkrai poder pegar bien. Aquí en pantalla les muestro un mazo estándar, pero aquí le puedes hacer varios cambios, por ejemplo quitar un Chingling y meter a Tirogue, por ejemplo. Tampoco está de más, ya que le puedes hacer bastante daño a mazos de tipo eléctrico, por ejemplo. Y pues básicamente, a diferencia de, podría decirse, su primo con Greninja, lo que hace este mazo es hacer todo el tiempo posible, desgastarte con los dos Magneson, tratando de ganar la partida, y Magneson pegando 110 gracias a Darkrai, para que al final, que si es que le pudiste matar o debilitar los dos Magneson, te enfrentes a Mega Absol junto a Darkrai o a Darkrai, depende de la situación, ¿no? La verdad que este mazo está bastante bien. Lo jugamos en el directo anterior un rato para terminar de completar el evento y pues ahí los que estuvieron les gustó muchísimo el mazo y aquí se los dejo en pantalla por si lo quieren utilizar. Pasando al puesto número 2 tenemos a nuestra vieja confiable que no pasa de moda y muchos odian, que es Suicune con Greninja EX. La baraja sigue estando muy fuerte, realmente no ha tenido ningún cambio en la baraja, simplemente es una baraja muy potente, muy poderosa, que te va a servir siempre contra el meta actual y muchos jugadores prefieren utilizar esta baraja a otras, y por la popularidad que tiene esta baraja actualmente en los torneos se gana el segundo lugar. Ahora sí, llegamos al primer puesto. Después de haber mencionado todas estas barajas, me imagino que ya sabes quién gana el primer lugar. Y no solo porque es un mazo que ha tenido bastante recepción positiva de los jugadores. Incluso a mí también me gusta mucho jugar este mazo. Por lejos es el mazo más jugado en la página de torneos de Limitless, además de tener un porcentaje de victorias bastante alto. Y obviamente que estamos hablando de Hydreigon. Junto con Mega Absol, este mazo es bastante fuerte en general, pudiendo aprovechar a Hydreigon para que inflija todo el daño posible y luego rematar con Mega Absol si es necesario. Este mazo le va bien contra todo en general, al igual que todos los que están en esta lista, los 6 mazos que he mencionado. Y actualmente se lleva el primer lugar de esta lista por popularidad, y es que hay mucha diferencia en partidas jugadas, por lo menos en los torneos que tenemos ahorita, a diferencia de los demás, ¿no? Y espero que te sirvan esta mención de los 10 mazos más populares que hay actualmente, los más destacados. Ya sabes que tienes una división en esta lista. Los primeros 4 mazos del número 10 al número 7 están en una lista aparte, por así decirlo, porque se clasifican como que mejor a peor, de peor a mejor dicho, ¿no? Mientras que del 6 al 1 los he clasificado meramente por popularidad, ya que considero que los 6 mazos están bastante potentes. Puedes utilizar cualquiera de estos 6 mazos y la vas a romper. No considero que ninguno sea mejor que otro, sino que pues hay unos más populares que otros y por eso han quedado en esas posiciones. No olvides dejar un poderoso like de la muerte. Te voy a estar dejando por acá seguramente 2 videos más para que les eches un vistazo, incluido el directo que hemos tenido el domingo anterior, que la verdad estaba bastante divertido y bastante buena la charla con el chat, así que échale un vistazo si tienes el tiempo. Lo puedes ver ahí de a ratitos o con velocidad aumentada, como tú quieras, pero dale un vistazo. Y pues nos estamos viendo en un siguiente video o en un siguiente directo.